Jesús habló de algo que nunca puso en un manual. Lo dijo con palabras sencillas, con gestos que no dejaron instrucciones detalladas, y con una intimidad que, paradójicamente, parecía proteger lo que enseñaba de la explicación. Esa omisión no fue descuido. Fue una decisión. Lo que voy a proponerte hoy es que detrás de aquella palabra no pronunciada hay una lección que fue preservada precisamente porque no se convirtió en doctrina. Una lección que, si la nombramos, corre el riesgo de transformarse en objeto y perderse otra vez. Piensa por un momento en la última vez que el mundo se volvió silencioso para ti. No me refiero a un silencio exterior, sino a ese instante en que las etiquetas, las historias sobre ti y los motivos que te impulsan a actuar se aflojaron. Tal vez ocurrió sin aviso. Miraste algo con una atención tan pura que el tiempo pareció ceder. Tal vez fue en la infancia, cuando aún no habías aprendido a nombrar cada cosa. O en un momento de oración en el que la oración misma se disolvió y quedó solo una simple presencia. Si al escuchar esto algo vibra en tu interior, escribe, estoy recordando en los comentarios, no como un gesto ritual, sino como señal de que no estás solo en esa memoria. La historia de la fe cristiana tiene dos corrientes que a menudo caminan separadas. La transmisión institucional, con su lengua, sus sacramentos y sus oficios, y la transmisión vivida, aquella experiencia inmediata que no pasa por intermediarios. La institución hizo posibles comunidades, preservó textos, organizó límites, pero también, en su legítimo afán de proteger y enseñar, tendió a traducir la experiencia en normas, la presencia en mediaciones, la voz de Jesús en formularios que se recitan. No digo que eso sea totalmente malo. Digo que, en ese proceso, una enseñanza quedó en la penumbra. La enseñanza que muestra la unidad como experiencia presente, no como idea lejana que se estudia o proclama desde un pedestal. ¿Por qué Jesús no lo explicó con más precisión? Porque nombrarlo hubiera convertido la cosa nombrada en doctrina, y la doctrina crea una distancia entre quien habla y quien recibe. Si hubiera entregado una fórmula, habría creado una ley, y con ella, la necesidad de intérpretes, guardianes, sacerdotes. En cambio, enseñó con parábolas, acciones, silencios. Y en esos silencios protegió algo que no puede convertirse en objeto sin perderse. La posibilidad de recordar quién eres en lo más profundo. Esa posibilidad tiene un nombre antiguo y difícil: monad. No te asustes con la palabra. Olvídate de las discusiones filosóficas. Aquí la palabra sirve para señalar una experiencia. La monad es aquello que eres antes de asumir una historia personal. Es la chispa de presencia que no se define por roles, por logros ni por culpa. Es el punto indivisible que hay en ti cuando la narrativa se relaja y queda lo esencial: presenciar. No es una teoría, sino una vivencia. No es panteísmo porque no diluye a Cristo ni la historia concreta que sostiene la fe, sino que sitúa la experiencia de unidad como posible aquí y ahora. Cuando Jesús dijo, yo y el Padre somos uno, esas palabras pueden sonar a declaración teológica alta, pero otra forma de leerlas es como demostración. Jesús no solo afirmó la unidad, la encarnó. Su vida fue decir y hacerlo, mirar y mostrar que la separación era una apariencia. Igual con la frase, el reino de Dios está dentro de vosotros. No se refiere a una promesa exclusiva o a una reserva para algunos, sino a la afirmación de que la presencia de Dios no es un dominio futuro ni un territorio distante. Es una realidad que se abre en el corazón cuando la identidad se despega de sus máscaras. Es posible leer estos textos de una manera que hace menos hincapié en privilegios y más en acceso inmediato. No pretendo sustituir la hermenéutica histórica ni negar lo que la tradición ha aportado. Simplemente propongo una relectura que recupere la experiencia vivida. Porque hay una diferencia radical entre aprender sobre algo y recordarlo de nuevo. Sumamos dogmas, añadimos prácticas, multiplicamos mediaciones.
El camino que propongo no suma técnicas para alcanzar la presencia. Sugiere un movimiento inverso, sustracción. Menos carga narrativa, menos identificación con el personaje principal de tu propia historia. Menos prisa por arreglarlo todo con explicaciones. Es una vía de despojo. Quizá lo has vivido en un instante. Estabas ocupado, preocupado, y de pronto algo se dio. No ocurrió porque lo buscabas con estrategia. Ocurrió porque dejaste de imponerte una historia sobre lo que debía ocurrir. La remembranza es esto, dejar que aquello que ya está en ti se recuerde a sí mismo. No hay que fabricar nada. Solo recordar implica un descenso, un volver a casa. Pero veamos cómo la tradición institucional puede oscurecer esa memoria. Las comunidades requieren estructura. Líderes, rituales, enseñanzas. Esas estructuras aparecen con la mejor intención. Aún así, cuando el acceso a la experiencia se organiza de tal manera que solo puede pasar por mediadores, la experiencia se convierte en un objeto dentro del sistema, y la relación con lo vivo se reduce a cumplimiento. Los rituales pueden transformarse en pantalla que oculta la posibilidad de contacto directo. Los sacerdotes pueden ser guías o puertas. Cuando se convierten en portadores exclusivos de la verdad se empobrece. Porque la verdad que Jesús señaló no es propiedad de un oficio, sino posibilidad para todos. No culpo a nadie. Hablo con compasión. Lo que observamos es una tensión humana. La necesidad de transmitir y la necesidad de preservar lo irreproducible. Y Jesús, conocedor de esa tensión, actuó de otro modo. Enseñó a través de acciones que apuntaban a un cambio de ser, no a un asentamiento de creencias. Compartió pan, lavó pies, se quedó en silencio en la madrugada. Esas acciones son códigos para alguien que recuerda cómo vivir la presencia. No son recetas. Son ejemplos que iluminan una forma de estar. ¿Cómo reconocer si ya has tenido un atisbo de esa lección? Te propongo 3 señales sencillas. Primero, un instante de claridad que no proviene de una explicación lógica. Segundo, la sensación de que nadie falta ni sobra. Una especie de calma que no exige arreglos. Tercero, una profunda rendición de la autoestima como motor vital. Una entrega en la que las máscaras caen y algo más hondo respira. Si reconoces alguna de estas cosas, estás en terreno conocido. No es raro, es frecuente. Lo que pasa es que lo olvidamos con facilidad. Ahora, ¿qué significa vivir desde este centro sin convertirlo en dogma? Significa practicar la sustracción, cultivar la capacidad de detenerse y de escuchar. No es un programa rígido. Te ofrezco, con humildad, algunas acciones que pueden apuntar hacia ese recuerdo sin prometer resultados ni transformar la experiencia en mercancía. Primero, el silencio ritualizado, no como evasión, sino como investigación interior. Reserva 1 minuto, luego 5, luego 10 para estar atento sin pedir nada. La meta no es alcanzar un estado, sino aprender a no interrumpir lo que sucede. Jesús no enseñó un método, enseñó la atención encarnada, el silencio que él mostró habitualmente, la retirada a la montaña, no eran escapes, sino prácticas de reintegración. Segundo, la atención sencilla a lo concreto. Cuando compartió una comida, no la convirtió en lección teórica, la vivió. Comer con otro, escuchar sin planificar la respuesta, observar la respiración propia y la ajena, son actos mínimos que reorientan el alma. No necesitas un retiro caro, necesitas presencia en lo cotidiano. Tercero, el gesto de servicio desinteresado. Jesús lavó pies. Ese gesto no es un mandato legalista, sino un recordatorio de que la dignidad se revela en la humildad. El servicio que no busca recompensa nos enseña a desidentificarnos del ego que todo lo espera. Cuarto, la comunidad discreta. No hablo de grandes instituciones ni de publicitar encuentros, sino de pequeños círculos donde se practica la memoria de aquello que Jesús protegió. Lugares donde la prioridad es la práctica silenciosa y el compartir humilde. Estos espacios no son exclusivos,
Son abiertos a quien quiera volver a aprender la presencia. Quinto, la palabra a medida. Jesús hablaba en parábolas porque la verdad íntima no se captura en proposiciones simples. Usa el lenguaje con cuidado. Di lo que puedas sostener sin querer convencer al otro. La experiencia no se impone, se sugiere y se comparte. Estas prácticas no suman poderes ni garantizan milagros. No son un truco para obtener resultados. Son articulaciones que apuntan en una dirección, la de quitarse la historia que nos impide ver. Porque la lección central es esta. El despertar no es convertirte en algo nuevo, sino recordar lo que ya eres. Hay una tensión práctica que debes atender. La institución y la experiencia no son rivales eternos. Las comunidades sostienen y alimentan. Lo que propongo es que las comunidades también recuerden que la función suprema no es monopolizar la experiencia, sino facilitarla. Esto implica, en algunos contextos, aceptar que la autoridad no debe asfixiar la libertad de confesión y práctica íntima. Significa crear espacios donde la experiencia no sea propiedad sacramental exclusiva. Quiero ahora detenerme en las palabras concretas que Jesús pronunció y en cómo podemos leerlas sin traicionar la tradición ni reducirlas a eslogans. Cuando dijo, «Yo y el Padre somos uno», no estaba formulando un jeroglífico teológico para debatir en academias. Lo estaba mostrando. Puede entenderse como la indicación de una experiencia de coincidencia total entre su voluntad y la vida que lo habitaba, no como una exclusividad para su persona, sino como una muestra de posibilidad humana revestida en su ser. De modo similar, el reino está dentro de vosotros. No debe leerse como una promesa que posterga la presencia a una vida futura, ni como una hazaña para superhombres. Es un registro de disponibilidad. La soberanía divina se manifiesta en la profundidad del corazón humano, cuando éste deja de identificarse con la superficialidad de roles y reconocimientos. Aceptar estas lecturas no borra la historicidad de la crucifixión, ni la importancia de la resurrección. Más bien las pone en relación con la vida cotidiana. La resurrección también puede ser entendida como la restauración de aquello que ya estaba en germen. No te pido que lo creas plausible porque yo lo digo. Te pido que lo experimentes en pequeñas pruebas de recuerdo. En el camino hacia ese recuerdo, hay peligros sutiles. Uno es convertir la experiencia en una doctrina nueva y excluyente. Otro es usarla para evadir responsabilidades éticas. La presencia interior no exime del compromiso con la justicia o con el cuidado del prójimo. La lección que Jesús preservó es una energía que transforma la vida en responsabilidad, más que en privilegio. Quien reconoce la presencia no la guarda egoístamente, la comparte en acciones concretas de compasión. Tal vez te preguntes, ¿qué hago mañana con esto? No tienes que renunciar a nada de inmediato. Podrías intentar, al despertar, preguntarte en silencio, ¿qué parte de mi historia me empuja hoy? Observa la respuesta sin juzgar. Solo reconoce. A mediodía, al comer, permite que la atención esté en el hecho de comer y en la compañía. Antes de dormir, recuerda 3 instantes del día en los que la identidad se aflojó. No busques pericias. Solo apunta a lo ya ocurrido. Estas son prácticas humildes de sustracción, que no garantizan epifanías, pero cultivan el suelo donde la memoria puede brotar. También es útil encontrar compañía discreta para compartir estos intentos. Una pequeña comunidad que no aspire a controlar la experiencia, sino a sostenerla. Ahí se practica la palabra medida, el silencio compartido, el servicio sin espectáculo. Jesús actuó así. No montó un movimiento que exigiera la pertenencia para la experiencia. Mostró caminos en la cotidianeidad. Estamos ante una invitación que, por su naturaleza, es a la vez simple y radical. Simple porque no requiere más que atención y disposición a dejar caer las capas superfluas. Radical porque cuestiona la tendencia humana a transformar lo vivo en objeto para dominarlo. Si recuerdas algo ahora, si ya experimentaste una chispa de esa unidad, recuerda esto.
No hace falta construir otro templo para encontrarla. Basta disminuir la distancia entre tu vida y la presencia que ya te habita. Antes de cerrar, quiero volver a la frase inicial. La lección que Jesús nunca reveló. No la reveló en el sentido de no haberla enunciado con fórmulas cerradas. La protegió en gestos, en paradas, en silencios, y la dejó disponible para quien quisiera aprender, sin necesitar intermediarios que convirtieran la experiencia en mercancía. Lo que hoy te propongo es entrar en ese aprendizaje, no para crear una nueva élite mística, ni para renegar de las comunidades que te sostienen, sino para recuperar la capacidad de recordar. Si esta propuesta te ha tocado, si sientes que algo en tu interior la reconoce, te invito a seguir explorando. En los próximos textos y encuentros, prometo acompañar con prácticas que no son técnicas sino apuntes. Maneras de detenerse, señales en el cuerpo, gestos que recuerdan. No son recetas, son faros para quien quiere orientarse. Para terminar, no se trata de convertirte en persona distinta. Se trata de dejar de creer, por un instante y luego por muchos, que la separación es la verdad fundamental. No hace falta hacer más para ser más. Se trata de recordar. Bienvenido a casa. Si quieres seguir profundizando sobre cómo Jesús codificó este recuerdo en acciones sencillas y comunitarias, suscríbete o consulta los recursos en la descripción. Y, si algo en esto te resonó, comparte en los comentarios "Estoy recordando". Será una manera de saber que esa memoria no está sola.